Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Aprendiendo a Programar desde cero. En esta sección vamos a tocar todo lo que viene siendo la base de datos en un nivel básico. ¿Listo? Para ello siguieron el videoclip para instalar SQL Server 2022 y la herramienta que es Management Studio, la versión 19.1. ¿Listo? Si abren el Management Studio, van a ver directamente algo como lo que están viendo en pantalla. Y para ello, yo ya creé una base de datos que le llamé prueba sistema. Lo que hice también, si siguieron el videoclip del Management Studio, fue darle clic en nueva base de datos y directamente creé lo que se llama prueba sistema. ¿Listo? Entonces, también creé una tabla usuarios. Si quieren, la eliminamos para que de alguna forma la creemos juntos y sigamos los ejercicios paso a paso. Cualquier duda que lleguen a tener, me interrumpen y ahí mismo me van diciendo pues su duda o si algo no se entendió. ¿Listo? Entonces, para ello yo voy a crear una tabla muy similar a esta que se va a llamar usuarios, donde yo voy a tener una matrícula, un nombre, sus apellidos, la institución, estado, edad, fecha de registro y fecha de alta. ¿Listo? Entonces vamos a crearla todos juntos. Yo le doy clic en nueva tabla y aquí mi columna 1 se va a llamar matrícula. Y el tipo de dato es entero. Posterior a esto voy a crear otro campo que se llame nombre. Este le voy a poner un varchar de 50. Posterior a esto, apellidos. Pues regularmente hay apellidos grandes, pero no creo que pasen de los 50 caracteres. Una institución. Igual la voy a poner de 50 caracteres. Un estado. Estado aquí en México básicamente son los departamentos que existen en Colombia. Estado. Edad. Edad sí la voy a poner en entero. Fecha de registro. La fecha de registro es fecha. Regularmente cuando tienes dos palabras, la recomendación es que podamos utilizar un guión bajo. ¿Listo? Entonces vamos a poner fecha de registro y en este caso voy a ponerle date time porque es una fecha. Y fecha de alta. Listo. Entonces vamos a ponerla igual data. Aquí yo ya tengo lo que viene siendo mi tabla. Si yo quisiera guardarla, simplemente voy aquí, le doy clic en guardar y voy a ponerle el nombre de la tabla. Les explicaba en el video de Management Studio que la recomendación es utilizar la palabra reservada TBL, así como nosotros en programación tenemos abreviaturas para, por ejemplo, los textos le ponemos TXT, las labels le ponemos LBL. Aquí también en base de datos utilizamos estas abreviaturas para que de alguna forma todo tenga una nomenclatura. Entonces vamos a ponerle TBL y en este caso puedo ponerle guión bajo usuarios o directamente TBL y usuarios utilizando la U mayúscula. ¿Listo? Vamos a darle OK y automáticamente lo que pasa es que se guarda mi tabla. ¿Listo? Entonces, si yo aquí le doy tache, aquí le doy refrescar, voy a poder ver mi tabla usuarios. ¿Listo? También les explicaba en el videoclip cómo poder crear una consulta. Yo aquí le doy nuevo query. Se me abre una pestaña. Aquí tenemos que validar que nuestra base de datos que creemos esté seleccionada, porque muchas veces nos pone otra base de datos. Entonces, cuando le demos clic en nuevo query, comprobemos que nuestra base de datos esté seleccionada. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a enseñar es cómo poder consultar una tabla. Entonces, la forma de consultar una tabla
yo le digo, oye, seleccióname todo de esta tabla. Básicamente esto, pero en inglés. Entonces yo digo select. ¿Cómo le digo todo en base de datos? Con un asterisco. Entonces yo le digo seleccióname todo y le digo de dónde. Entonces para ello utilizo el from. Seleccióname todo from la tabla y ahí básicamente le pongo el nombre de mi tabla. Entonces yo aquí le estoy diciendo seleccióname todo, si quieren lo separamos, y aquí le estoy diciendo de dónde me lo seleccione. Entonces, básicamente yo le digo, seleccióname todo de mi tabla usuarios. Si yo aquí lo ejecuto, lo que me va a dar es el resultado de mi tabla. Por ahora me muestra un resultado vacío porque mi tabla de usuarios todavía no tiene nada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a continuar a hacer es llenarlo de forma manual. Ahorita les voy a enseñar, obviamente, también las consultas para hacer inserciones. Pero ¿cómo lo llenamos de forma manual? Le damos clic derecho en nuestra tabla y le damos editar las primeras 200 filas. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo lo que viene siendo mi matrícula, mi nombre, vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, Juan Soto, mi institución, supongamos, la institución donde estudió, supongamos que estudió en la UNAM. ¿Listo? Que es de la Ciudad de México, que tiene 23 años. La fecha de registro, supongamos que se registró hace un mes. Entonces, 29 del 07 del 2023. Aquí algo muy importante es que dependiendo la versión de SQL Server que tengamos, el idioma y la configuración que tengamos de fechas, es el tipo de fechas que yo voy a poner. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo día, mes y año. Si no nos marca un error, pues todo bien, pero si nos marca un error, a lo mejor ya es porque, mira, automáticamente me lo cambia. Puso año, puso el mes y puso el día. ¿Listo? Y esto que ven a continuación son horas, minutos, segundos y milisegundos. ¿Listo? Entonces, aquí yo le voy a poner el día de hoy, 29 de 8, en la fecha de alta. Y básicamente yo ya creé mi primer registro. Si yo vuelvo a mi consulta y le doy en ejecutar, voy a poder ver directamente que ya se me creó el registro. Vamos a crear manualmente, no sé, ¿les parece 4 registros para que podamos jugar con ellos y podamos ver las consultas que podemos generar en base de datos? Entonces, ayúdenme a crear los 5. Voy a poner aquí a Liliana Soto. Ella estudió en, no sé, en el TEC. Ella es de Puebla y tiene 29 años. Y voy a colocar, pues no sé, las mismas fechas. Entonces me voy con el tercero, que es Pablo López. Él estudió en, no sé, en la UNAM también. Él es de Monterrey, y tiene la edad de 18 años. ¿Listo? Aquí voy a poner otra fecha para que también podamos jugar con las fechas y pueda enseñarles cómo hacer comparaciones con fechas. Entonces aquí voy a poner que él se registró en el 2021. ¿Listo? Entonces voy a poner, no sé, 01 del 01 del 2021. Listo. Y su fecha de alta es, no sé, el de este año. 01 del 01, pero de este año. Listo. Entonces vamos a crear el último. Vamos a ponerle Sadie Soto. Ella estudió, no sé, vamos a ponerle UTEC. Listo. Es de Puebla. Y vamos a ponerle, pues, ¿verdad? Y la fecha de registro voy a poner que a lo mejor es del 2017. ¿Listo? 01 del 01, perdón, del 2017. Listo. Y la fecha de alta voy a poner que fue una fecha de alta también del 2017. Entonces, que fue el siguiente día, ¿no? El siguiente mes, 2017.
Listo, ya tenemos nuestros 4 registros. Podemos cerrar y podemos darle en ejecutar y yo ya voy a poder ver básicamente pues mi tabla actualizada. Esto que acabamos de hacer es crear pues, registros a una tabla directamente dando clic derecho y editando las 200 rows de esta tabla. ¿Listo? Como yo les enseñé, si yo le pongo select asterisco, de alguna forma me trae todos los registros y todos los campos. Si yo quisiera que me trajera un campo en particular, lo tengo que poner aquí. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, edad, aquí me lo pone automáticamente, me dice, seleccióname la edad de la tabla usuarios. Entonces, si yo le ejecuto los campos que ustedes están viendo acá, a excepción de edad, no me los va a mostrar a excepción de edad. Entonces yo le doy a ejecutar y si se dan cuenta, me muestra edad. ¿Listo? Y así yo puedo, de alguna forma, pues ir mostrando los campos que yo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner todos para que podamos ver como la diferencia. Y si yo quisiera que pudiéramos tener otro campo, lo que hago es poner una coma. Yo aquí le pongo seleccióname edad y también quiero el nombre. ¿Listo? Nombre. Entonces, cuando yo ejecute, esto que estoy haciendo aquí es, si yo ejecuto quiere decir que me va a ejecutar el seleccionado. Si no le pongo nada, me va a hacer 2 consultas. Miren, vean. ¿Ya vieron? Aquí me trajo esta y esta. O sea, esta que es edad y nombre y esta que es seleccioname todos. Si yo aquí la selecciono y le doy a ejecutar, simplemente me trae una. Entonces, en este caso me trajo edad y nombre. Yo también puedo ponerle alias a las columnas. Supongamos que, no sé, la edad quiero que se llame, no sé, o el nombre quiero que sea nombre completo. Para eso utilizo la palabra reservada as, ¿vale? Como un nombramiento. O es como darle como un apodo a mi columna. Si yo aquí le pongo, no sé, nombre completo, entonces básicamente me pone nombre completo. Si yo quisiera expresar nombre completo, me parece que es con esto y así me aparece con espacio. ¿Listo? Entonces ponemos edad, nombre completo. Si se dan cuenta, lo único que hice fue poner, pues, de alguna forma un alias a mi columna nombre, que sea nombre completo. Aquí yo también le puedo poner, no sé, pongamos otra cosa que no sea relacionado con el nombre. O sea, si yo le pongo ciudad, pues básicamente me lo pondría porque pues yo le estoy poniendo ese alias. ¿Listo? Esto se usa mucho para cuando de alguna forma queremos en programación ya no editar el campo, sino ponerle, pues como se nombraría directamente en la tabla. Es por ello que utilizamos el alias. Entonces, nombre completo se ve un poco mejor que nombre, ¿no? Entonces, es por ello que utilizamos los alias. ¿Hasta aquí hay alguna duda o hay alguien que se haya perdido? Si hay preguntas, me las hacen, chicos. Venga. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo representar los campos que yo quiero. Hay otra sentencia que se utiliza para de alguna forma delimitar lo que yo quiero de mi consulta. Es decir, voy a colocarles nuevamente todos. Yo aquí voy a mostrar todos. Pero yo quiero que me muestre aquellos que tengan una edad mayor a 28 años. Entonces, para ello se usa un condicionante. ¿Listo? Eh, bueno, el condicionante es where. No es como en programación que utilizas el if como condición. O sea, si esto, aquí lo que utilizas es el where. Es decir, ¿cómo se leería la consulta? La consulta se lee, seleccióname todos donde de la tabla usuarios, donde, no sé, edad sea mayor a, no sé, 19 años, 29 años. Entonces, si yo ejecuto esto, pues al único que me va a traer es a Sadie Soto, que tiene 32 años. ¿Listo? Entonces, el where de alguna forma delimita
o condiciona lo que yo quiero que me traiga. Aquí es donde podemos traer diferentes operadores. Entonces yo puedo poner mayor, menor, menor igual, un sinfín de combinaciones o a lo mejor ya está igual, ¿no? Entonces, donde la edad sea igual a 29. Entonces, Liliana Soto es la que tiene la edad de 29 años. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar estos operadores. O también, de alguna forma, puedo utilizar las combinaciones como en programación donde la edad sea igual a 29 y, no sé, el nombre sea igual a cierta condición. Vamos a poner un ejemplo para ver esto. Entonces vamos a poner donde la edad sea menor a 29 y lo cumplen varios, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a ejecutarlo, lo cumplen varios. Y, ¿qué ponemos? La edad menor y el estado. Y el estado. Ay, y el estado sea igual. Las palabras. Recuerden que nosotros los enteros los colocamos directamente sin comillas en programación. En programación se utilizan las comillas dobles. Aquí las cadenas se utilizan con comillas simples. Entonces yo aquí pongo donde la edad sea igual a 29 y el estado sea igual a Ciudad de México. CDMX. Entonces lo que me va a traer es únicamente traerme a Juan Soto. ¿Listo? Entonces, yo aquí ya puedo empezar a jugar con mis campos dependiendo el tipo de dato que sea. Si es entero, pues yo puedo decirle menor, mayor, igual. Yo no puedo decirle donde el estado sea mayor a Ciudad de México. O sea, esto como tal no tiene lógica, ¿me doy a entender? O sea, si ejecutamos, pues de alguna forma no tiene lógica. O sea, me trajo ahorita Monterrey porque pues de alguna forma no es Ciudad de México y lo representa como mayor, pero no tiene lógica. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que yo hago condicionantes. Esta es la forma en la que yo selecciono la tabla a la que yo voy a buscar y esta es la forma en la que yo selecciono qué quiero que me traiga. Entonces, puedo generar varias condiciones. O sea, por ejemplo, quiero que me traiga nada más el nombre. ¿Listo? Como se los enseñé. Y vamos a ponerle as, a lo mejor nombre con mayúscula. Entonces, si yo lo ejecuto, me trajo nada más el nombre de la tabla usuarios, donde la edad es menor a 29 y el estado es mayor a Ciudad de México. ¿Listo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a el tema de una consulta básica en SQL Server? ¿Hay algo que a lo mejor fui muy rápido o no se entendió? No, Oscar, queda claro. Venga, listo. Entonces, vamos a continuar a jugar con nuestra tabla. Entonces, volvemos al seleccioname todo, from tabla usuarios. ¿Listo? Existen funciones de agregado que de alguna forma me sirven para yo poder funcionalidades que serían muy difíciles en Excel o en otras, manejarlo de forma manual. Estas funciones de agregado me ayudan mucho a saber, por ejemplo, quiero que me cuentes cuántos registros yo tengo en esta tabla. Entonces yo utilizo la palabra count. Entonces yo pongo count, abro paréntesis y le digo, cuéntame a todos. Cuéntame a todos, o sea, seleccióname y cuéntame a todos from tabla usuarios. Entonces, si yo ejecuto, me va a decir que es igual a 4. ¿Listo? Y me dice no column name. ¿Por qué? Porque no le puse un alias a este count. Entonces, yo le puedo poner no sé, número de registro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya puedo poner aquí registros o registros. Registros. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto, aquí directamente me cambió y me puso registros. Registros hay 4 de esta tabla. Y yo aquí también con estas funciones de agregación, se les llama así, a todas estas que están aquí, se les llama funciones de agregado, que tengo suma, conteo, el average es para promedio, el mínimo de un valor, el máximo de un valor, que ahorita vamos a empezar a probarlo todo. ¿Listo?
Entonces, vayamos a nuestra tabla. Y yo aquí, algo muy importante es que también puedo utilizar condicionantes. ¿Qué quiere decir? Que yo le digo, oye, ¿sabes qué? Seleccióname todo de la tabla usuarios y cuéntamelos, pero cuéntame, hagan de cuenta que nosotros queremos hacer una consulta que diga, quiero saber cuántas personas son mayores de edad o mayores de 20 años y que me los cuentes en mi tabla. Entonces yo, ¿cómo lo haría? Utilizaría la condicionante, utilizaría el campo edad y le pondría mayor a 20. Entonces lo que me está diciendo aquí es, cuéntame todos los que tengan edad mayor a 20. Entonces yo ejecuto y me dice, ¿sabes qué? 3 personas son las que son mayores de 20. Entonces aquí yo ya estoy jugando un poco con lo que viene siendo las condicionantes. Estoy utilizando la función de agregado de conteo. Y así conforme se les puedan imaginar, ¿no? O sea, cuéntame cuántos registros tengo en una tabla, o cuántos viven en Ciudad de México, o cuántos se registraron tal fecha, no sé, todo esto de alguna forma lo podemos combinar. O sea, si ustedes aprenden a generar una consulta, la pueden combinar y hacer conforme su imaginación vuele. ¿Listo? Y lo vamos a empezar a ver. Entonces vamos a volver, voy a quitar esta de conteo y voy a quitar esta condicionante. Venga. Entonces yo vuelvo y selecciono mi tabla y ahora lo que vamos a ver es la función de agregado suma. Entonces lo que yo quiero es que me sume, no sé, las edades. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo numérico? Entonces yo utilizo la palabra sum y le pongo el campo que quiero que me sume. Pues aquí directamente lo que me va a sumar son estos campos que me tiene que dar 30, 40, 50, 60, 70, 80 como 93 o algo así. Entonces yo ejecuto, bueno, eran 102. Entonces aquí me sumó todas las edades de todos los que se encuentran en esta tabla. ¿Listo? Pero yo, ¿qué puedo hacer? Sumar sueldos, sumar, no sé, cualquier cosa que tenga, que sea numérico, lo podemos sumar. ¿Listo? Entonces, y aquí volvemos y ponemos lo mismo, ¿no? El as y, no sé, podemos poner suma de edad. Entonces, esto lo que me va a regresar es la suma de la edad son 102. ¿Listo? Entonces, para ello se utiliza obviamente la suma y también aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Condicionantes, donde súmame la edad de todos los que vivan en Ciudad de México, ¿no? Entonces, donde el estado sea igual a CDMX. Entonces, ejecutamos y me dice, ¿sabes qué? La suma es 23. Quiere decir que a lo mejor y solo una persona vive en Ciudad de México. Vamos a comprobarlo. Seleccioname todo from tabla usuarios, TBL usuarios. Entonces vamos a ejecutar las dos. Entonces vamos a ver, Ciudad de México sí, solo vive una persona que tiene 23 años. Pero si yo hubiera puesto Puebla, pues me sumaba 61, ¿no? Entonces yo pongo Puebla y pues me suma 61. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Listo. Vamos a la función average. La función average básicamente es lo mismo. Ponemos el promedio. Quiero que me diga el promedio de la edad que yo tengo en mi tabla. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarla y me dice, ¿sabes qué? El promedio de edad son 25 años. Entonces, el promedio de estas edades son 25 años, ¿va? Entonces, automáticamente con el average sacamos un promedio de edad y es súper facilísimo, súper rápido y pues de alguna forma ya no estamos. Yo sé que Excel pues tiene muchas cualidades, pero pues obviamente nunca se va a comparar con una base de datos, ¿no? Ni un Access. Entonces, una base de datos ya es para que podamos hacer operaciones más rápidas, podamos pues generar directamente muchas consultas. O sea, ahorita estamos en un nivel, perdón, súper básico, pero en el momento en el que ya entendamos bien bases de datos, que va a ser el objetivo, vamos a poder hacer procedimientos, funciones que ya son más complicadas. Listo, entonces vamos súper bien ahorita. Vamos con el mínimo.
quiero que me digas el mínimo de edad que yo tengo en mi tabla de usuarios. En este caso es 18. ¿va? Entonces, yo quiero que me digas el mínimo de edad. Pues vamos a quitarle el las y vamos a ponerle mínimo de edad. Listo. Entonces, vamos a ejecutar ambas. Y aquí me dice, el mínimo de edad son 18 años. Y el máximo de edad, pues obviamente me tendría que poner 32 años. ¿Listo? Entonces, ejecutamos y ahí me pone, pues básicamente 32 años. Bueno, aquí le cambiamos esto por máximo. Entonces, si se dan cuenta, vamos, ya, máximo de edad. Si se dan cuenta, es muy fácil generar consultas en SQL. Esto nos ayuda de alguna forma a que podamos tener el conocimiento de todos los datos que tenemos valga la redundancia, en nuestra base de datos. O sea, si alguien les pregunta, oigan, necesito que me digas o que me saques un reporte de las ventas del año pasado y que nada más incluyas los meses de febrero a marzo y que contemples nada más al proveedor de, no sé, a Pepe Cholot. Entonces, de alguna forma, ustedes ya lo sabrían hacer. ¿no? O sea, ya sabrían hacer que seleccionar el año y directamente el proveedor, los meses y ya lo podrían de alguna forma definir esta consulta. Entonces, es por ello que es importante que se aprendan cuáles son las funciones de agregado, que son estas 5 que tenemos aquí. También existen formas en las que yo puedo utilizar agrupaciones o ordenamientos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra reservada order by y aquí lo que me dice es que yo voy a poder ordenar directamente por alguna columna. Si yo quisiera ordenar por edad, pues simplemente le pongo la edad, ¿no? Entonces, si yo le pongo edad, me va a organizar directamente todo por edad. Entonces, 18, 23, 29, 32 años. Si yo le pongo, no sé, institución, pues de alguna forma me va a organizar por institución, ¿no? Bueno, ya están organizadas aquí. Veamos una que no esté tan organizada. Si se dan cuenta, ya me lo organizó también por apellidos, pero bueno. Entonces, si le doy organizar por institución, pues me pone UNAM, 2, UTEC y TEC, ¿no? Entonces yo aquí puedo generar diferentes ordenamientos. Vamos a ver el CRUD. Recuerden siempre que la palabra, esta palabra CRUD siempre la deben de recordar. ¿Listo? Es una forma en la que todo el mundo a nivel técnico representa lo que viene siendo las operaciones que puedes hacer en un sistema. ¿Listo? Estas 3, 4, 5 letras crean lo que viene siendo esto. Entonces, yo puedo crear, o sea, la C es de crear, la E es de leer, la U es de actualizar y la D es de borrar. ¿Listo? Delete. Delete. Entonces, nosotros podemos generar todas estas operaciones en un sistema. O sea, si yo tengo un sistema de usuarios, yo puedo crear usuarios, puedo leer usuarios, puedo actualizar usuarios o puedo eliminar usuarios. Y si se dan cuenta, aplica para todo. O sea, si yo tengo un almacén y yo voy a dar de alta inventario, yo voy a leer los inventarios que hay, yo voy a actualizar los inventarios o voy a borrar un inventario. O sea, no puedes hacer más. Listo, esas son todas las operaciones que puedes realizar directamente de un proceso. Entonces, por ello es importante que se aprenda la palabra CRUD. Ahorita vamos a ver cada una de estas, cómo se hace directamente en base de datos. Es decir, cómo voy a crear, cómo voy a leer, cómo voy a actualizar y cómo voy a borrar. ¿Listo? Entonces, espero se hayan aprendido esa palabra. Vamos a empezar con la primera letra del CRUD, que es el crear. Para poder crear un registro en tu base de datos, lo que haces es, de alguna forma, utilizar la palabra reservada insert. Entonces, tú le colocas insert, ¿listo? Y le colocas el into. Inserta dentro o into en la
y ponemos la tabla. ¿Listo? La tabla usuarios. Entonces, aquí tenemos que poner directamente los campos que queremos insertar. O sea, matrícula, nombre. Podemos insertar nada más ciertos campos o podemos insertar todos los campos. Entonces, apellidos, estado, edad, fecha de registro y fecha de alta. En el orden en el que lo pongamos directamente es el orden que vamos a utilizar o en el que se va a insertar. Si yo pongo primero fecha de alta y después fecha de registro, pues se me va a insertar el campo donde yo lo indique. Entonces, y colocamos la palabra reservada valores. Entonces, abro paréntesis y aquí voy a poner los valores que se van a insertar. Entonces, por ejemplo, voy a insertar el valor 5. En el nombre voy a poner, no sé, Oscar, coma. En el apellido voy a poner Camacho. ¿Listo? En el estado voy a poner que es de Ciudad de México, coma. Todo lo estoy separando por coma, si se dieron cuenta. Ciudad de México. En la edad voy a poner que tiene 35 años. Creo que ya tengo 36, pero bueno. Y en la fecha de registro voy a poner, pues, que me registré hace un mes, o sea, es decir, el 29 del 07 y del 23, 2023. Y en la fecha de alta voy a poner que fue el día de hoy, o sea, del 08. Entonces, quizá me marque un error por la fecha, pero ahorita lo vamos a ver. Pero si se dieron cuenta, lo que yo hago es, para el CRUD, utilizo la palabra reservada, insert, into, pongo la tabla a la que voy a insertar, los campos que yo quiero insertar, los valores que voy a insertar. Entonces, si yo ejecuto, me dice lo que pensaba, ¿no? Que esto no puede convertirse en una fecha. Entonces, ¿por qué? Porque el formato de fecha habíamos visto que era 2023, el mes y el día. Entonces, 28. ¿Vale? Si a ustedes no les marca ningún error, pruébenlo. Si a ustedes no les marca ningún error, es porque tienen o instalaron SQL en español o una versión diferente. Entonces, 07 y el 28. Vale. Entonces, regularmente las fechas son así medio complicaditas en SQL Server, por eso tenemos que ver. Y yo ya lo ejecuté. Y si se dieron cuenta, me dice, ya hay una fila afectada. ¿Listo? Y esto es el tiempo en el que tardó en ejecutar esta consulta. Si yo me voy a de alguna forma quitar esto. Si yo me voy a ejecutar, ya se creó directamente el usuario. Ah, miren, no puse institución. ¿Ya vieron? Y cuando no pongo un valor, voy a regresar a lo que yo había hecho. Yo aquí puse matrícula, nombre, apellidos y no puse institución. Entonces, la institución, cuando yo no coloco un valor, el valor me lo pone como nulo. Es decir, nulo representa un vacío o algo que no tiene valor. ¿Listo? Entonces, si yo no pongo un valor, me lo pone como nulo. Hay valores que sí pueden ir nulos y valores que no pueden ir nulos. ¿Cuáles son los valores que no se recomienda que puedan ir nulos? Los identificadores. Si se dan cuenta, este es mi identificador. Yo en el videoclip les mostraba cómo crear que automáticamente esto vaya de 1 a 2 a 3 a 4 a 5. Por ahora yo lo creé manualmente, pero este puede ser un incremental. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que yo hago un insert. Posterior a esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de crear? Leer. Leer básicamente es esto que estamos haciendo. Yo estoy leyendo o consultando la base de datos. Esto es leer. Actualizar es que yo quiera actualizar un registro de mi base de datos. O sea, para leer se utiliza el select. O sea, es decir, una consulta como las hemos venido practicando. Para actualizar se utiliza la palabra, pues en inglés, actualizar. Entonces, aquí tú le pones update. Entonces, actualiza. Básicamente, todo es intuitivo. O sea, todo es en inglés, todo lo colocamos. Update es actualizar. Delete es borrar. Insert es insertar. Select es seleccionar. Entonces, pues básicamente le estamos hablando al manejador de base de datos.
Entonces yo le digo, actualiza la tabla usuarios y aquí utilizamos la palabra reservada set. O sea, es decir, seteamos el valor del campo que queramos actualizar. Entonces, por ejemplo, actualízame tabla usuarios donde, bueno, set el nombre que quieren que hagamos. Vamos a cambiarle el nombre a, no sé, supongamos que la escuela UNAM ya no se llama UNAM. Entonces, set institución va a ser igual a, supongamos que cambié el nombre a, no sé, a UAM. ¿Listo? Entonces ya no es UNAM, sino es UAM. Y aquí lo que hacemos es la condicionante, utilizarla. Entonces, si yo no utilizo una condicionante, lo que va a hacer es actualizarme directamente en mi tabla usuarios la institución a UAM y actualizaría todos nuestros registros. Si quieren, ahorita lo probamos. Pero como yo sí voy a utilizar un condicionante donde la institución sea igual a UNAM. Aquí me faltó las comillas simples. Entonces, si yo actualizo acá, básicamente me dice 2 rows se actualizaron. Y si yo consulto directamente mi tabla, si se dan cuenta, ya no se llama UNAM, ya se llama UAM. Si yo no utilizo una condicionante, pues obviamente me actualizaría. Siempre, siempre, esto sí se los pido que lo recuerden, siempre utilicen una condicionante para todo, chicos. ¿Por qué? Porque pueden crear cosas en sus bases de datos que les arruine todos. Imagínense, ahorita tenemos 5 registros, pero si yo no utilizo una condicionante y me voy a ejecutar, imagínense, yo consulto mi tabla de usuarios y digo, oiga, y ya no sé Seidy Soto dónde estudió, ni Oscar Camacho, porque todo, por un error, porque no utilicé una condicionante. Entonces me actualizó a todos. Y ahora, para regresar, pues ya no va a ser posible. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre grábenselo bien, tener una condicionante. De hecho, a mí me pasó en mis inicios hace bastantes años, donde yo eliminé directamente registros sin un where, que eso es algo súper básico, y pues se eliminaron todos, ¿no? Entonces, esto es la Oscar, palabra. Adelante, adelante. ¿puedes probar mi Between que envié por el chat? Si funciona. Entonces, vamos a ejecutarlo. Seleccióname. Ahorita regresamos al tema de las actualizaciones. Seleccióname la edad, frontal usuarios, donde la edad esté entre 32 y 20 años. Excelente, sí. Sabía que me faltaba algo por ahí. Entonces, esto lo que me va a hacer es traerme a Seidy, traerme a todos menos a Oscar, ¿no? Entonces yo ejecuto. Edad, a ver, seleccioname edad, frontal usuarios, donde edad esté entre 32 y 20 años. ¿Por qué no me la trae? Ah, no, es que es entre 20 y 32 años. Sí. O sea, lo que le estaba diciendo es que estuviera entre 32 y 20 años. No sé si se entendió el error. O sea, no es lo mismo entre 20 y 32 años que entre 32 y 20 años. O sea, la comparativa la hace al revés. No sé si se dio a entender eso. Ok. ¿Va? Entonces, aquí pues ya me trajo y yo le puedo poner, selecciona mi edad y también el nombre. O sea, quiero saber, ¿sí se llama nombre en nuestro campo? Sí. Yo quiero saber quiénes son esas personas. Entonces, Juan, Liliana y Seidy están entre ese rango. Entonces, vamos a ver si sí. Entonces, yo tengo a Juan, que tiene 23 años, Liliana, que tiene 29 y Seidy, que tiene 32. A ver, Oscar no aplica porque tiene 35, está bien. Y Pablo no aplica porque tiene 18 años, no está entre el 20 y 32 años. Perfecto, muchas gracias, Juan. No recordaba la parte del between. Y también lo podemos utilizar para fechas, chicos. O sea, si yo le digo, oye, tráeme todo frontal usuarios donde la fecha de registro esté entre, no sé, el 1 de enero del 2000, no sé,
del 2017 para que me traiga a todos y puedan ver la diferencia. Y el 01 del 01 del 2021. Entonces, por ahora ya no me va a traer más que uno. Entonces aquí bueno, sí, estos están entre el rango. Entonces, este sí aplica entre el rango, porque sí está entre el 01 del 01 del 2017. Entonces, es por eso que de alguna forma me trajo el registro. No estoy utilizando fecha de alta. Y si se dan cuenta, utilicé el between en fechas. Se puede utilizar en fechas, se puede utilizar en edad, se puede utilizar en cantidades de dinero, y es mágico este between. O sea, lo van a ocupar mucho. Nosotros ya hicimos una creación, que es el insert, hicimos una lectura, que es el select, hicimos un update, que es la actualización, y vamos a generar el borrado de una columna. Entonces, que es aquí la historia que les conté, ¿no? Entonces, bórrame from tabla usuarios, donde vamos a borrar, no sé, al menor de edad, donde la edad sea igual a 18. Entonces, esto lo que me va a hacer es borrar directamente una fila. ¿Listo? Entonces, aquí ya está y ya me borró directamente a Pablo. Eso es lo que hace esta sentencia de borrado, que es borrar frontal usuarios y la condición. Yo lo que hice fue esto cuando apenas estaba iniciando ya hace 18 años en este tema y le puse borrar frontal usuarios y me borró pues todos los registros. ¿Listo? Entonces siempre hagamos un where. Ya nosotros conocimos lo que viene siendo el CRUD, que es muy importante directamente a la hora de generar cualquier operación. En el momento en el que vayamos a generar nuestro sistema, vamos a generar un CRUD de todos los módulos, de inventario, de, no sé, de los dulces que vamos a crear, vamos a dar alta de dulces, buscar dulces, leer dulces y borrar dulces. Vamos a ver el inner join. Para esto necesitamos crear otra tabla. Vamos a crear, y aquí se los ponía directamente, un catálogo. Supongamos que mi recomendación, y ya empezando a normalizar, esto se le llama normalizar. Supongamos que yo aquí doy de alta una institución que se llama UNAM, ¿no? Pero acá yo le pongo UNAM en minúscula. O acá, en lugar de UNAM, le pongo Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Listo? Entonces, estas tres formas de escribir UNAM son correctas, pero para ello lo que se hace es utilizar un catálogo de instituciones. ¿Listo? Donde yo ponga mi institución 1 es tecnológico, mi institución 2 es UNAM. Y aquí básicamente lo que cambiaría es que yo ya no tengo una UNAM, sino tengo un valor. O sea, para UNAM va a ser el valor 2. ¿Listo? Para tecnológico va a ser el valor 1. Ay, perdón, era al revés. Va a ser el valor 1. Entonces, de esta forma tenemos ya una congruencia en nuestro sistema y ya no vamos a aceptar que nos coloquen directamente las universidades, sino que ya sea un catálogo. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo en nuestra base de datos. Entonces yo aquí le pongo, perdón, en nuestras tablas le doy New Table. Los catálogos se abrevian con la palabra CAT. Entonces vamos a ponerle el ID de la institución. Aquí vamos a hacer el ejemplo que les decía de que automáticamente sea incremental. Entonces, vamos a... Eso se los enseñé directamente en el videoclip, pero vamos a hacerlo aquí directamente. Entonces, yo me voy acá y le digo que sí es un identity y que va a ser incremental. ¿Listo? Y si se dan cuenta, automáticamente me borra el nulo. Y institución, que es varchar. Aquí vamos a ponerle máximo. Y que tampoco me permita un nulo.
¿Por qué? Porque si dan de alta una institución, tiene que existir. Entonces yo voy a guardarla y aquí no le voy a poner tabla porque no es una tabla, es un catálogo. Y la forma de abreviar un catálogo es con cat. Y ponemos cat. Si yo estoy utilizando todo con guión bajo, pues ponemos cat instituciones. Si no lo estoy utilizando con guión bajo y lo estamos utilizando como yo lo puse, la tabla ponemos cat instituciones con la I con mayúscula y pues de alguna forma ya se guardó. Entonces, si yo actualizo aquí, yo tengo dos tablas, o bueno, dos tablas por así decirlo, mi tabla de usuarios y mi catálogo de instituciones. Entonces, voy a llenar rápidamente el catálogo. Tengo, bueno, ya todas son WAM, pero voy a llenar mi catálogo rápido. ¿Listo? Como les enseñé. Entonces, aquí voy a poner una, aquí voy a poner WAM, aquí voy a poner TEC. Si se dan cuenta, automáticamente me está haciendo el conteo. TEC, y voy a poner, no sé, UTEC. ¿Listo? Entonces yo ya tengo los 4 registros. Sí tengo 4 registros acá. Entonces, vamos a actualizar mi tabla de usuarios. Esto lo debemos de haber analizado desde el principio. O sea, no es correcto que yo ahorita entre a tabla de usuarios y actualice mis instituciones y les ponga 1, 2, 3, 4. No, eso se hace desde que estamos definiendo la base de datos. ¿Listo? Pero como por ahora no les he enseñado a definir una base de datos, crear relaciones y todo esto, lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, yo le pongo 1, 3, 2 y 4. ¿Listo? Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que Juan estudió en la institución 1. En la institución 1, ¿a qué pertenece? Pues lo tenemos aquí en nuestros catálogos. Entonces, seleccióname todo from y aquí ponemos el catálogo. Ay, no me lo quiere reconocer, pero vamos a ponerlo. Instituciones. Listo. Entonces, aquí ya me pone el catálogo. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo unir estas dos tablas para de alguna forma saber en qué institución está estudiando cada una de estas personas. Para eso vamos a unir dos tablas. ¿Listo? Les voy a enseñar cómo se unen dos tablas. Entonces, para unir dos tablas, lo que tenemos que hacer es, primero, generar el select de una tabla. Entonces, yo digo, seleccióname todo from mi tabla usuarios. ¿Listo? TBL usuario. A las tablas también nosotros le podemos poner un as, o sea, así como a los campos, recuerdan que yo aquí le puse, no sé, edad y le puse es edad. A las tablas también le podemos poner un as, ¿listo? O una, de alguna forma, olvidé el nombre, como se les dice, como un apodo al nombre de esta tabla, ¿no? Muchas veces para poderlas identificar. Entonces, supongamos que yo le pongo usuarios. ¿Listo? Y posterior a esto, utilizamos la palabra reservada que une tablas. ¿Y cómo se unen tablas? Colocando el inner join. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta mucho separar, si se dan cuenta, cada palabra reservada. Entonces, aquí yo utilicé select, separé. Utilicé from, separé. Y si voy a utilizar inner join, también separo. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, seleccióname todo de la tabla usuarios, que va a ser usuarios, pero únela con el catálogo instituciones. Entonces, seleccióname todo, frontal usuarios, inner join, catálogo de instituciones. ¿Listo? Entonces, ahí nada más me falta conectar la tabla usuarios con el catálogo instituciones. La forma de conectar es utilizando la palabra reservada insert, inner join, cat instituciones, y aquí pongo, bueno, aquí me faltó el alias, perdón. Entonces yo como le estoy poniendo alias a tabla usuarios, también voy a poner un alias a mi catálogo de instituciones y le voy a poner instituciones. Y no se utiliza la palabra in, perdón, sino a ver, seleccióname from tabla usuarios, inner join, catálogo de instituciones,
dentro de, y utilizo usuarios, punto, y le digo que usuarios.institución va a ser igual a institución.id. Ay, no, institución.id, institución. Institución. ¿Listo? O sea, lo que le estoy diciendo básicamente es que este IN institución es igual a este ID institución. Esto se le conoce como relación. O sea, yo estoy relacionando que esto es igual a esto. ¿Listo? Y en el momento en el que yo ejecuto, se me unen mis dos tablas. Si se dan cuenta, aquí están las dos tablas. Aquí ya me puso el catálogo. ¿Listo? Y yo lo que puedo hacer aquí directamente, si yo quisiera seleccionar un campo, no lo tengo que poner directamente. Por ejemplo, si yo pongo nombre, me va a decir que, o sea, sí me lo va a seleccionar, pero si quisiera poner institución, me va a decir que cuál institución, si de usuarios o de instituciones. Entonces, miren, entonces aquí me pone el nombre. Y si yo quiero saber la institución, vamos a ponerle, voy a poner toda porque no recuerdo cómo se llama el campo. Entonces, es nombre, quiero saber el nombre de la persona y en qué institución está esta persona. Entonces yo pongo nombre e institución. ¿Listo? Y aquí pues me va a poner estos dos campos porque ya están, a ver, ¿ya vieron? Era lo que quería que pasara. Me dice que son ambiguos porque yo tengo tanto en la tabla de usuarios, institución, como en la tabla, en el catálogo de instituciones tengo institución. Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar mi alias. Yo aquí le puse el alias a institución, le llamé instituciones. Entonces yo pongo instituciones, punto, y la institución. Entonces, aquí me va a regresar el campo del catálogo, no de la tabla. Entonces, directamente pongo mi nombre y la institución. No sé si me di a entender con esto o hacemos otro ejemplo. Listo. Chicos, lo revolví. Entonces, utilizamos el select de lo que quiero. Entonces, yo puedo poner aquí todo. From la tabla, coloqué un alias a mi tabla. Si no colocamos alias, lo que yo tengo que hacer es directamente, miren, voy a quitar los alias. Entonces, aquí yo ya no utilizo mi alias, yo utilizo mi tabla. Tabla usuarios, punto instituciones, catálogo instituciones, punto ID institución. Entonces, es recomendable utilizar un alias porque muchas veces el nombre de las tablas es demasiado largo. Entonces, si yo utilizo aquí un alias de ponerle as A y aquí ponerle, perdón, aquí as B y aquí as A, si se dan cuenta todo esto, pues lo puedo acortar y es un poco más entendible. Entonces, es por eso que se utilizan alias, para de alguna forma acortar un poco la consulta y hacerla más entendible. ¿Listo? Pero si no quieren utilizar alias, ya les demostré cómo se puede de alguna forma generar esto. Entonces ponemos el select de lo que vamos a buscar, el from de dónde, inner join, que es básicamente la tabla a la que estamos uniendo, y el dentro de la relación. Aquí pongo una relación. La relación vuelvo y la repito. O sea, yo aquí en mi tabla voy a poner las dos tablas. Pues voy a poner estas dos tablas. ¿Listo? Ay, perdón, aquí voy a ponerla completa. Para que entiendan cuál es la relación. Yo tengo una tabla de un catálogo de instituciones y aquí en mi tabla lo que yo estoy poniendo es directamente el ID de la institución. ¿Listo? ¿Por qué lo ponemos por ID? Para evitar lo que les decía, de poner directamente instituciones escritas y ya tener homologado un catálogo, para que no pase lo de UNAM, para que no pase esto que les mostré aquí. Universidad Nacional Autónoma, UNAM, UNAM con mayúscula, o no sé, a lo mejor ahí se pueden escribir en el momento en el que se registran y ponen
UNAM con N. Entonces, para ello se utilizan los catálogos. ¿Listo? Y la forma en la que yo estoy relacionando estas dos tablas es a través de el ID de la institución. Este 1 es igual a este 1. Y si se dan cuenta, cuando yo uno la tabla, en lugar de ponerme 1, me pone UNAM. En lugar de ponerme 3, me pone TEC. Y así es, por ejemplo, Oscar Camacho me pone 4, que es su TEC. Y si yo ejecuto esto y vamos a Oscar Camacho, me pone un TEC. ¿Ya vieron? Porque es 4. Entonces, básicamente lo que hago en el LON es decirle cuál es la relación que vamos a tener para unir esta tabla. Entonces, eso es el inner join, que de alguna forma puedes unir dos tablas o más. Y existen, no los voy a confundir ahorita, pero existe left join, right join, cross join, dependiendo pues lo que quieras que te traiga, ¿no? Entonces, ya vimos las funciones de agregado, ya vimos el between, ya vimos el group by, ya vimos también el order by, que yo quiero que me ordenes por esto, ya vimos el inner join, ya vimos el CRUD. Algo muy importante en el CRUD es, ahorita que ustedes están empezando, también tenemos nosotros una forma en la que nos podemos ayudar si no conocemos una consulta. Entonces, si nosotros le damos clic derecho, aquí podemos crear automáticamente scripts. Entonces, miren, yo quiero crear un script para insertar en esta tabla. Entonces le doy nuevo query y automáticamente me crea el query, ¿vale? O sea, lo que nosotros hicimos, automáticamente me lo pone. Entonces, yo aquí lo único que hago es pues ponerle el valor de la matrícula. 1, Oscar, sí, dime. ¿no? Eh, Liliana tiene una pregunta, pero no. Adelante, Lili, es que no puedo ver las manos, perdonen. Dice, ¿me explicas la diferencia entre inner join y left join? Sí, si quieren eso lo vemos en la siguiente clase, Lili, para no confundir a todos, porque sí, o sea, por ahora lo que quiero es que se graben el inner join. O sea, el left join regularmente lo que dices es, le das el peso a la tabla que quieres que te traiga los datos. O sea, es decir, si le pones left join, le estás diciendo que de alguna forma la tabla que pusiste primero, o sea, la que pusiste primero, te traigan esta información. O sea, los datos mandatorios de la primer tabla es los que quiero que me traigan. Si le pongo inner join, right join, pues lo mismo, pero por la de la derecha. Si le pongo cross join, pues ahí hace una combinación. Pero si quieren eso lo explicamos en la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, les decía que de alguna forma aquí si tú le das clic derecho y le das script, tú puedes, pues los scripts que les enseñé del CRUD, los puedes sacar directamente. Ya ahí vimos el insert. Si yo le pongo el update, le doy nuevo query editor y me arma el update. ¿Listo? Entonces yo le digo, oye, si quiero actualizar todos, pues lo hago así. O si nada más quiero actualizar la matrícula, pues borro todo esto. Y si se dan cuenta aquí me dice, ¿dónde? Y busca la condición que tú quieras. Pero ya me marca directamente cómo se hace un update, ¿no? Lo mismo para borrar. Yo le doy nuevo query editor y automáticamente me pone el borrar. ¿Dónde? La condición. Esto les va a servir mucho en caso de que no recuerden cómo hacer directamente una consulta. Yo esto hace años que no lo hacía, pero si se da cuenta, pues no se olvida, ¿no? Y si hay algo que se te olvide, pues vas directamente y lo buscas, no sé, por ejemplo, cómo hacer el between en SQL. Y, o sea, lo importante de un programador, de un administrador de base de datos, de estas personas es que sepan para qué se usa cada cosa. Entonces, ya saben para qué se usa el between, ya saben que pueden unir tablas, ya saben que pueden borrar, ya saben que pueden buscar, ya saben que hay promedios. Entonces, que ustedes sepan que ya existe esto. Si no recuerdan cuál era la palabra reservada o cómo se hace directamente un between, pues lo buscan. O sea, no pasa nada, no es nada del otro mundo. O sea, no necesitan aprenderse todas las condiciones. Y más si son unas personas que hacen bases de datos, que hacen programación, que hacen un sinfín de cosas. Entonces, no pasa nada. Mientras que aprendan las palabras reservadas y para qué sirven,
con ello, pues básicamente lo demás es buscarlo y hacer pues, que venga a su mente recordando, ¿no? Muchas gracias a todos.